Muy bien, estamos en Noticias Sustentables por Radio Cultura. Esta vez tenemos un invitado muy especial que hace tiempo que queremos, lo leemos en la presentación de su impacto de la geopolítica hace algunos años y ahora una reedición de todo esto. Y se trata de Sebastián Vigorito. Él es el director general del CEATS, que es el Centro de Empresario para el Desarrollo Sostenible. Centro Empresario para el Desarrollo Sostenible, acá en la República Argentina. Le damos la bienvenida a Sebastián Vigorito, Mercedes Oki y quien les habla, Beatriz Jumilla. ¿Cómo estás? Hola Sebastián, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, Mercedes, bien, Beatriz, muchas gracias por la invitación. Bueno, en realidad quiero aclarar que no es centro, es el Consejo Empresario para el Desarrollo Sostenible. Y tal Gracias, vez no, no te preocupes, Beatriz, pero tal vez gracias. hay, nuestra audiencia no está del todo familiarizada con quién es qué es el SEATS, ¿no? Y la verdad que hace tantos años que trabajo en este contexto, en sostenibilidad, hace como 25 años, ustedes saben, 21 que tenemos el programa de radio, y el SEATS es como, es la representación, es uno de los organismos de los más importantes, es como una cámara empresarial acá en Argentina y que ha llevado la bandera de liderazgo todos estos últimos años acá en el sector corporativo, impulsando además lo que es la sostenibilidad tanto con Argentina y también como replicando de alguna forma todos los lineamientos y este pensamiento de sostenibilidad que hay en el mundo a través de lo que es el World Business Council, ¿no? Que es como el organismo madre internacional del SEAT aquí. Así que para nosotros es un placer tenerlo a Sebastián. Para mí es un colega, un referente, sin ninguna duda, y hace mucho que queríamos invitarlo porque más que nada lo que veníamos hablando en los últimos programas de radio tenía que ver mucho con la volatilidad también de lo que es el contexto de la sostenibilidad en este mundo con tantos desafíos, ¿no? Lo que está pasando a nivel político, a nivel social, los conflictos bélicos, las preocupaciones, las diferentes opiniones, que woke, que no woke y todo este tipo de cosas que está pasando en qué posición colocan a la sostenibilidad. Wash, no wash, pink washing, green washing, el lavado de cara, si no lavado de cara, ¿en qué posición está hoy la sostenibilidad en el mundo? Y ya que Sebastián tiene tanta vinculación con las grandes empresas, importantes empresas en nuestro país, que nos cuente un poco también qué preocupaciones tienen ellos, ¿no? Así que no hablo más, Sebastián, te dejo ahora que nos cuentes un poquito. Bueno, para contar hay mucho, voy a tratar de condensarlo en lo que para mí me parece que es fundamental y que significa quizás una ruptura en un camino que venía con cierta cadencia y con cierta velocidad, ¿no? Eh, la sostenibilidad es una agenda que prospera en paz y que se acostumbró a prosperar justamente en un mundo globalizado, dos condiciones que hoy prácticamente no están, ¿no? Es decir, el contexto geopolítico actual, los movimientos geopolíticos tectónicos prácticamente que hubo en los últimos años, nos traen, por ejemplo, guerras y conflictos armados. Uno por ahí conoce nada más que las principales guerras de, por ejemplo, Ucrania, Rusia o los trancas de Gaza, pero bueno, hay como 50 y tantos de conflictos bélicos activos en el mundo, lo cual hace que digamos que el planeta altere muchas prioridades, ahora podemos ver algunas. Una crisis Totalmente. económica que ya es internacional, en parte por la guerra, pero también por un escenario post-COVID que no se terminó de perfeccionar. ¿Mm? Un fenómeno de fragmentación global o de desglobalización en la cual ya estamos viendo prácticamente un mundo que está lejos de los grandes consensos globales, sino que está como particionado en fragmentos, digamos, ¿no? Con diferentes culturas, políticas, ¿m? Donde lo global pierde fuerza y gana lo local. ¿M? En el 2024 hubo prácticamente el 60% de las personas en el mundo estuvieron en países que celebraron algún tipo de proceso electoral, es decir, que hubo elecciones globales, por lo cual la polarización social, que es otro de los fenómenos que se está dando a nivel global, fue impulsado por la polarización política, ¿no? Es decir, digamos, las campañas políticas echaron mano, como en todas partes del mundo, podemos ver, a una polarización social
generando dicotomías y antinomias, en algunos casos preexistentes, en otros casos no existentes, pero bueno, a la luz de la, digamos, de la percepción, son tangibles, ¿sí? Y bueno, y una serie de conflictos geocomerciales, ¿m? Que ahora le podemos agregar uno nuevo que no estaba en el informe, que es, bueno, las políticas de los Estados Unidos en temas de lo que es tarifas arancelarias, el cambio a la política energética, etcétera, ¿no? La nueva administración de Donald Trump. Así que en ese enclave podemos decir que las agendas de sostenibilidad, porque, viste, Mechi, yo siempre hago mucho énfasis de que no es una agenda, sino que son diferentes agendas de sostenibilidad que incluso tienen sus propias lógicas, sus propios tiempos y sus propios despliegues, ¿no? Con este contexto, algunas, todas tuvieron un impacto en su tendencia, algunas obviamente tuvieron a un cambio de velocidad en la tendencia, otros tuvieron realmente un cambio de tendencia, otras reaparecieron con nuevos ímpetus, y otras están calculando, o en algunas hay que esperar y ver, ¿no? En esa línea nosotros lo que vemos es que hay agendas que han sido impactadas más que otras. Por ejemplo, la agenda climática, vinculado Claro, principalmente. eso te estaba por preguntar, Sebastián, ¿cuáles te parecen que eran las agendas que más desafiadas estaban hoy en día, ¿no? Sí, Porque yo pensaba, por ejemplo, toda la marcha atrás, o tal vez la no visibilidad de lo que fue las políticas de género, por ejemplo, dentro de las empresas americanas, una vez sí, que se dio a conocer de alguna forma la política de Trump, ¿no? tal cual. O el pensamiento de Trump. Y lo mismo entiendo con la que opinás vos respecto de lo que es las agendas climáticas, que son justamente los temas que más conoces vos. Sí, bueno, en realidad nosotros lo que decimos son, la agenda climática es sin lugar a dudas una de las más impactadas, ahora entramos por ahí un poquito más en detalle. La agenda biodiversidad y naturaleza es una agenda que fue impactada, pero a diferencia de la climática gana espacio, ¿no? O sea que acá podemos tener como impacto positivo de este contexto. ¿Por qué? Porque es una agenda mucho más local que global y así se es percibida. En un mundo donde lo local, la conversación local empieza a ser valorada por sobre la global, empieza a tener una lógica propia, ¿no? Como bien decís, la DEI, la discriminación, perdón, discriminación, equidad e inclusión, hasta también muy golpeada desde la narrativa principalmente. La de finanzas sostenibles, lamentablemente, es una de las que también, por tener, digamos, el mundo financiero tiene su epicentro en los Estados Unidos y, bueno, la, este, el epicentro ha sido fuertemente golpeado con las políticas, incluso antes de que gane Trump, se fueron adelantando los mercados y fue percudida. Y después lo que es el driver de la regulación, en lo que es el tsunami regulatorio europeo, que bueno, que también ahí hubo altas y bajas y pasos adelante y pasos atrás, que bueno, que vale la pena bien analizarlo. Eh, si querés, mira, básicamente lo que sería la agenda de clima y energía, ahí lo que tenemos es una, un shock de realidad, digamos, ¿no? Vamos a pensar que los planes de transición energética fueron todos hechos con budget prepandémicos. El mundo post-pandémico es completamente otro, los costos logísticos, el reshoring, el friendshoring, etcétera, altera por completo esas ecuaciones de costos, los minerales necesarios para las electrificaciones suben estrepitosamente, y la guerra en sí misma genera una necesidad de repriorizar lo que nosotros llamamos en energía el trilema energético. ¿Qué es el trilema energético? Es en energía siempre hay tres prioridades que están en tensión, ¿sí? Y es como con un triángulo que va cambiando el vértice que está adelante, digamos, ¿no? Así que básicamente, digamos que antes de la pandemia, ese trilema energético estaba, digamos, encabezado por ese vértice, por el vértice de la transición energética o la sostenibilidad en términos de energía, pero obviamente en cuestiones de guerra, en un escenario bélico y un escenario incluso de posguerra, es la seguridad energética, no la transición energética, es la seguridad energética y la accesibilidad a la energía la que cobran, obviamente, y esto es una cuestión Totalmente. absolutamente lógica, una prioridad, tal cual. Totalmente, y eso me lleva a pensar, porque te había también escuchado tus palabras en el kickoff, cuando hicieron el kickoff de este año en el SEATS, esto de también en tiempos de guerra, a ver, en tiempos de donde hay muchos conflictos bélicos y donde tenés también, por ejemplo, hasta te diría una Europa atemorizada. Hace poco cuando hubo un corte muy importante
de los sistemas de conectividad, hubo una preocupación en donde se vaciaron de golpe supermercados y artículos de emergencia y luces y digo, el ser humano está a un nivel de sensibilidad muy alto, lo que quiero decir, con el miedo, ¿no? Entonces, Mm. digo, en este tiempo, Sebastián, ¿cómo hacemos para, además de lo que venimos haciendo en sostenibilidad, seguimos poniendo lo que de verdad es importante en la mesa en sostenibilidad y en el sector corporativo? ¿Entendés? Cuando en realidad las prioridades van cambiando, se van moviendo. Por eso yo creo que hubo como un stop the clock y una marcha atrás en cuanto a la cantidad de exigencias que tenía la regulación europea, porque evidentemente atentaba contra la competitividad de muchos sectores. Entonces, ¿dónde está la medida justa hoy en día para poder decir, bueno, hay que ser conscientes de lo que está pasando en el mundo también, ¿no? Sí, buen punto. O sea, yo creo que lo que está mostrando hoy estas agendas de sostenibilidad es una gran capacidad de leer la realidad y adecuarse y recalibrarse a la luz de un nuevo contexto. Esto antes no pasaba. Antes, digamos, se insistía con lo mismo, se insistía con lo mismo. Bueno, hoy hay una toma de conciencia. Fíjate que la mayoría de los, bueno, el stop the clock en la regulación europea es un claro ejemplo donde se está diciendo, bueno, a ver, los extremos no son buenos, vamos a tratar de ir encontrando el centro, ¿no? Así surgen los centros, porque los centros no nacen solos, primero nacen los extremos, de hecho, la Revolución Francesa creó la izquierda y la derecha, después vino el centro, digamos, ¿no? Totalmente. De Este, hecho, hace poco, bueno, hace unos meses atrás había escrito un artículo que se llamaba, que es un concepto que se utiliza mucho en el budismo, que tiene que ver con el camino del medio, ¿no? Yo decía, claro, no tomemos posiciones extremas, vamos por el camino del medio. Si hace tantos años que venimos trabajando en cuestiones de sostenibilidad, veamos para cada una en tal caso, de las empresas, dónde están los temas claves y por dónde hay que ir caminando con mucha prudencia y tranquilidad, siempre dando un paso hacia adelante y construyendo, pero sin tanto autobombo y un montón de cosas que, como bien dijiste vos en el kickoff, jugaron sí, en contra absoluto de lo que es el contenido de sostenibilidad seriamente hablando, ¿no? sí, tal cual, tal cual. Por eso, yo lo que planteo es, que lo que dije en el kickoff es, hay argumentos que tienen que ver con el contexto. O sea, acá estas agendas fueron impactadas por un contexto geopolítico y lo que acabamos de ver, pero también hay que hacer un mea culpa, no desde el punto de vista individual, pero sí desde el punto de vista del ecosistema de la sostenibilidad, de decir que no hemos sido o hemos sido muy laxos y muy permisivos ante una cantidad de iniciativas que no le hicieron bien a la sostenibilidad, digamos, ¿no? Desde el greenwashing hasta el festival de certificados y bonos, pasando por la hiperregulación sin importar si es aplicable o es incumplible, y me refiero no solamente a la europea, a otras también. O sea, la frivolización de las agendas, donde la sostenibilidad prácticamente era, en algunos contextos, ¿no? Era prácticamente agarrar una guitarra y hablar y cantar en un fogón, digamos, ¿no? No hay nada más lejano de la sostenibilidad corporativa que ese enfoque No, hippie, estoy totalmente de acuerdo, pero totalmente de también acuerdo. hubo estos excesos, bueno, lo que genera ese extremo es una reacción en el otro extremo, ¿no? Por eso digo, con un caldo de cultivo global de polarización social, y no es que se creó una antinomia que era falsa, se creó una antinomia en base a extremos que ya estaban, ¿no? Es nuestra misión, de instituciones como las nuestras y de referentes como vos, Miechi, y los medios de comunicación, de entender que esta es una agenda que justamente lo que busca permanentemente es la aplicabilidad de las iniciativas, no tener niveles de ambiciones que no se pueden cumplir. Totalmente. Nunca Además, nadie va a saber, nunca nadie va a saber si antes de la guerra, vamos a poner antes de la pandemia, incluso las metas, por ejemplo, del Acuerdo de París eran cumplibles en tiempo y forma, ¿no? Lo que sí sabemos es que hoy es muy difícil pensar que en tan solo 4 años vamos a disminuir un 40% de las emisiones de CO2 en el mundo. O sea, prácticamente eso sabemos que no va a pasar. De hecho, Francia, que es uno de los países que mucho compromiso tiene justamente con el Acuerdo de París por diferentes motivos, tiene un programa que se llama Preparer la France a plus, para arriba de los 4 grados. O sea, está hablando de cuál es el escenario que tiene que tener Francia respecto a un escenario donde los 4 grados, porque Europa va a sufrir 4 grados de incremento atmosférico.
Por eso la agenda de clima se reconfigura y no es que la agenda de mitigaciones, esa agenda que tiene que ver con la reducción de emisiones, deja de tener importancia. Pasa a tener importancia una que nunca debe haberlo no tenido, que es la agenda de adaptación, que es lo que está diciendo Francia, es decir, mira, es probable que no lleguemos en tiempo y forma, no podemos lamentarnos, lo que tenemos es que prepararnos, adaptarnos, ser resilientes para que haya una continuidad social y una continuidad en los negocios ante grandes disrupciones que no sabemos por dónde van a venir. O sea, No, ese es claro, es un que es enfoque como muy realista y pragmático, que es lo que vemos que estas agendas empiezan a tener ahora últimamente, ¿no? mira, comparto siempre, la verdad que estamos muy alineados, siempre comparto 100% lo que decís. Esto, ¿sabes qué? Algo positivo que tengo que rescatar de sensación que tengo de este último tiempo es que hemos ganado realismo, me parece. Yo Sí, creo que, como vos bien dijiste, llegó un momento en donde la agenda de sostenibilidad parecía como un teatro de exposiciones, como era una exposición atrás de otra. Y yo creo que por lo menos ahora esta alarma, de alguna forma, que se generó en muchos sentidos, como vos bien decís, no solo por lo regulatorio, ha hecho que las compañías en realidad digan, bueno, entonces, ¿qué tengo que hacer? Voy a seguir haciendo lo que estaba haciendo, pero de una forma mucho más estratégica, más acotada, tal vez sin tanto, bueno, quiero este lineamiento, este otro lineamiento, este otro lineamiento. Llegó un momento que, viste que vendía todo tipo de certificados, todo tipo claro. de reconocimientos públicos, un montón de Ujú. cuestiones, que era como un show directamente. Y yo decía, ¿pero en qué se convirtió esto? Bueno, yo por lo menos me doy cuenta con las grandes empresas en mis conversaciones que lo que quieren hacer, en algún punto vos me dirás qué es lo que percibís de los altos directivos, es que quieren seguir en el camino porque saben que comercialmente y en cuanto a la sostenibilidad de su negocio, también es ser la resiliencia de cómo se van a seguir adaptando, ¿no? Entonces Claro. es un perfil tranquilo, pero viendo qué es lo crítico que tienen que llevar adelante. Sí, sí, tal cual. Yo creo que acá lo que hay es una gran oportunidad, primero de no volver a cometer dos veces el mismo error y tratar de custodiar una agenda que tiene que ser custodiada. Es decir, tenemos que ser firmes con aquellas aventuras que sabemos que son de corto plazo. Es decir, gana mucha visibilidad, mucha popularidad, pero después está vacío de contenido. Eso es lo que hay que tener cuidado. Y segundo, lo que nunca tampoco debe haber pasado es que en algún momento se perdió el vínculo entre la sostenibilidad y el business case. Entonces empezamos Claro. a ver muchas iniciativas, acciones, proyectos, programas, incluso estas políticas, en las cuales el business case o los business case que tienen que estar detrás eran una presunción. O sea, vos decías, bueno, a ver, pero ¿qué gana la empresa con esta? No, bueno, pero esto está en el principio tal de Naciones Unidas o está en un ODS. Bueno, hoy creo que si vos, por más que tengas un montón de antecedentes, si no podés mostrar, incluso para la venta interna de esta agenda, que atrás hay uno más business case, está frito. De hecho, los Day. ¿Qué pasó con Day? Hace un cuentito rápido. Pasaron varias cosas. Primero, por un lado, empresas, digamos, que cotizan, empresas públicas, principalmente las que tienen capital accionario muy, muy atomizado, se encontraron con que en las asambleas se presentaban muchos accionistas organizados por las proxy advisory firms, ¿no? Que lo que hacían eran organizar a los accionistas minoritarios, les daban forma y les generaban propuestas para meter temas que quizás eran de políticas públicas y que no estaban muy vinculadas al negocio, entre ellos los de diversidad, ¿no? ¿Por qué? Porque estaba bien desde el punto de vista ético y moral. Ahora el tema es la discusión que dábamos en los 90. ¿Es el rol de la empresa ese? ¿O es el rol de la empresa hacerlo en la medida que también sea un negocio y encuentre un business case? Entonces, si vos tenés un programa de discriminación inclusión y equidad, que a vos te mejora probadamente tu marca empleadora, reteniendo y atrayendo talento, fantástico, ahí tenés un business case muy concreto. Hoy tuve una reunión a la mañana con una empresa que dice, no, nuestro programa de Day no lo podemos bajar porque es un programa que lo que hacemos es una empresa de utilities, de servicios públicos. Nosotros tenemos un cliente, un usuario que puede ser discapacitado, puede ser un adulto muy mayor, puede tener un montón digamos, pertenecer a muchísimos colectivos y justamente la inclusión y los programas de inclusión lo que hacen es acercar a la compañía sus servicios a gente, desde la factura hasta el servicio de atención al cliente y lo que es mantenimiento y lo que es
la conexión con el técnico, etcétera. Entonces, obviamente que hay un business case. Lo que no va a haber mucho más lugar en el corto plazo es hacer algo porque sí. Hay que hacerlo porque tiene que haber una lógica empresarial atrás de eso, una estrategia. Como Bueno, porque en dijiste vos. realidad nunca debió ser así, porque sabemos que, de hecho, yo creo que vino a alumbrar mucho el concepto de lo que la legislación europea trajo, que es la doble materialidad, que es entender que Tal cual. todo tiene un impacto financiero. Entonces, cualquier cuestión social y ambiental en una empresa tiene un costo financiero. Entonces, en realidad, es ahí, todo siempre es una cuestión de negocios, porque no estamos hablando de organizaciones sin fines de lucro. Si habláramos de eso, podemos hablar de otras cosas y otras motivaciones, pero en realidad ahí es cuando se perdió el camino, me parece. Claro, Como vos, completamente de acuerdo y creo que por eso es bueno diferenciar entre que yo estoy hablando de la sostenibilidad corporativa, no de la sostenibilidad genérica. O sea, los estados obviamente tienen otros drivers, obviamente, que la política pública, que tienen que ver con la construcción de capital social, o sea, pueden tener un montón de otros objetivos. La empresa no puede, pero no es porque, no es una decisión del CEO, es una decisión de los inversores, los accionistas, que uno no puede hacer con el dinero de un tercero hacer beneficencia, ¿no? Entonces, uno tiene que mostrar que ahí hay una inversión o hay, como decimos siempre, un business case que tiene que ver o con beneficencia operativa, con competitividad, con reducción de riesgos y costos, con acceso a mercados, con disminuir el riesgo regulatorio, pero tiene que haber un business case. Si no, digamos, va a estar pendiendo de el gusto y el placer del CEO o del directorio del momento, ¿no? Y esto tiene que trascender eso. Por eso, digamos, cuando hablamos de la importancia de la sostenibilidad en el governance, es que el governance no tiene que hablar de sostenibilidad, la sostenibilidad tiene que hablar de negocios. Y el governance tiene que escuchar eso, digamos. totalmente de acuerdo. Y el tema es, como para cerrar, Sebastián, es si, cómo ves el tema de lo que son las cadenas de suministro, ¿no? Y porque yo creo que hoy en día también son una preocupación para las grandes empresas, porque es ahí en donde también se pueden dar un montón de cuestiones. O porque se les dificulte seguir manteniendo ciertos proveedores, más con esta cantidad de conflictos que hay en el mundo, es decir, cómo las empresas van a buscar resiliencia para adaptarse a diferentes contextos, ¿no? Sí, ¿Qué te parece? ese sí, en el primer informe que desarrollamos, hicimos mucho énfasis en cómo va a impactar el reshoring en la sostenibilidad y al revés, cómo la sostenibilidad es una herramienta necesaria para un proceso de reshoring. Eh, Vos bien lo dijiste, las cadenas de valor globales fueron diseñadas para mundos muy globalizados y en el que todo funcionaba perfectamente. O sea, el just in time y la hipereficiencia eran las dos claves de las cadenas de valor. Hoy en día hay un trueque entre lo que sería eficiencia por resiliencia, es decir, hasta a veces ya hay un porcentaje, creo que es muy alto, creo como tiene el 70% de las empresas que cotizan en el Fortune tienen para un mismo insumo más de dos proveedores. ¿Por qué? Porque están preparados para una disrupción y tienen que tener uno o más cerca de los mercados, o más cerca de lo que son los puertos o de su logística. Es decir, que hay un cambio, digamos, de paradigma en temas de cadena de valor, donde es muy probable que incluso haya mayores costos. ¿Por qué? Porque si esto lo ponemos en una matriz de doble entrada, donde decimos, además del reshoring, viene el friendshoring. ¿Por qué? Porque el mundo se empieza a fragmentar y empieza a haber desconfianza entre socios comerciales. Bueno, ahí vas a tener que para cada región o cada mancha que tiene su propia política o su propia ideología, vas a tener diferentes requerimientos. Entonces, las empresas, lo que se está hablando ahora a nivel de multinacional es de la geoestrategia de las cadenas de valor a nivel de sostenibilidad. Es tener una geoestrategia, no una estrategia global, que era lo que se hacía antes. ¿Mm? Y no, y Ante bien, dentro de ese contexto también pensaba en todo lo que son, bueno, las políticas de respeto por los derechos humanos y esta tendencia que también lo exigía, aunque ahora tiene un compás de suspensión, el tema de la regulación europea, el tema de los due diligence o los análisis de debida diligencias en derechos humanos.
Sí, que ese era un tema que preocupaba un montón también a las empresas, porque las cadenas de suministro son inmensas y tal qué cual. alcance puede tener a llevar a cabo due diligence para poder analizar toda tu cadena de suministro y además, por eso te digo, ¿no? La paradoja esta de hablar, estamos hablando en un contexto que está lleno de conflictos en todo el mundo. ¿Y cómo hacemos si los derechos humanos son los primeros que se están afectando en un montón de países en este planeta, ¿no? Entonces digo, qué paradoja. Estamos, por un lado, exigiendo lineamientos y regulación para hacer due diligence y por otro, hay una situación inmensa de vulnerabilidad de derechos humanos. Sí, claro, claro, pero justamente por eso es más necesario que nunca. O sea, eh, en las cadenas de valor vos vas a tener que tener una especie como de política de admisión o no en la cadena de valor. ¿Vos cómo te asegurás que tu socio comercial es confiable? O sea, ¿por qué Europa no le va a comprar más gas a Rusia? Aunque Rusia le diga, no, bueno, ahora ya llegamos a un acuerdo. ¿Vos te pensás que Europa va a volver a confiar en Rusia en esto? No, digamos, pero ponerle la firma, ¿no? Y a nivel micro pasa lo mismo. Hay un montón de empresas que tienen en su cadena de valor a otras empresas y pymes que pertenecen a países donde no hay una comunión, digamos, de valores y de principios. Entonces, los requerimientos a través de las cadenas de valor es una forma de vos saber hasta dónde está alineado tus valores y principios con los de tus diferentes socios comerciales. Por eso hay tanto, en un momento donde pareciera como que vos decís, justo ahora lo están haciendo, están aumentando los requerimientos en las cadenas de valor. ¿Mm? Pero por otro lado hay una flexibilización que es necesaria, que es lo que dijiste vos. Yo creo que el stop the clock lo que nos da es tiempo. El que lo interprete de otra manera se está equivocando. Obviamente que va a haber un trueque entre una elite de pocas empresas que cumplen versus hacerlo más cumplible y más aplicable para más cantidad de empresas. Creo que hay que verlo por el lado positivo, eso por un Y lado. yo lo Y veo muy segundo, que positivo. con... Sí, yo creo que estoy de acuerdo con vos. Perdón que te interrumpí, Sebas. No, no, Ahí quedan las empresas de más de 1000 empresas. El tema es qué va a pasar después, porque va a haber menos empresas, o sea, de 50.000 empresas bajaron a ser, en toda Europa bajaron a ser 15.000. Tenés menos cantidad de empresas que van a responder criterios. Después, bueno, van a venir otras olas, ¿no? sí, pero Entonces, una cosa es lo que a vos te diga el scope que te toca. A vos te dice sí. el scope, esto van a ser más de 50.000. Ahora, de esas 50.000, ¿cuántas estaban en condiciones de cumplirlo? Nosotros conocemos empresas muy, muy, muy grandes que nos han dicho, nosotros el Scope 3 en temas tanto climáticos como en otros temas, no lo podemos cumplir por una cuestión de, digamos, de recursos razonables, no de recursos existentes. Es Ujú. imposible. O sea, también conocemos empresas que para hacer la migración del GRI al CSRD estaban con una dotación de 50 personas puestas a trabajar en eso. No, el Entonces, costo económico ha sido altísimo para aquellas empresas que tuvieron que presentarlo y que lo que presentaron, de hecho, hay ahora un informe hecho de las empresas, o sea, es absolutamente todo desigual, porque tal presentaron cual. lo que podían de alguna forma, ¿no? Yo trabajé para Exactamente. algunos grupos grandes y era una locura, como vos bien dijiste, como una especie de tsunami, era una locura y el costo Tal fue cual. altísimo, el costo fue Ahora, altísimo, económico también. ahora, yo creo que esto hay que tomarlo como un buen mensaje, es el mensaje de decir, mirá, hay capacidad de autocorrección, digamos, de un autoanálisis, y en un mundo donde, digamos, hay una tendencia desregulatoria, no está mal que se flexibilicen, como por ejemplo, el Science Based Target también está flexibilizando el Scope 3. ¿Por qué? Porque si tenía el nivel de ambición que tenía, no lo cumplía nadie. Entonces, es preferible que haya más gente en la cola diciendo, bueno, che, me quiero anotar, ¿no? A que vos digas, mira, este es el club para los cuatro, porque entre Totalmente. cuatro no hacemos nada. Te iba a Ese es preguntar, el... porque vos tenés más relación con Science Based Target, y eso te iba a preguntar, porque a mí también me había dado la sensación en los últimos años, es que había como una especie de desaceleración en el interés, porque se estaban exigiendo tantos más requisitos que eso generaba que muchos que tal vez estaban trabajando proactivamente quedaran afuera. Entonces yo Sí, decía que es una lástima, porque la verdad que cuando se estaban empezando a trabajar, bueno, paso a paso, que es un poco lo que nosotros impulsamos tantos años a partir de los 2000. ¿Te acordás esto de no trabajar con la exigencia regulatoria? Porque esto iba a pasar los departamentos de legales, ¿te acordás cuando hablábamos? exacto.
Qué buena memoria. Me ¿De acuerdo acuerdo? perfectamente y creo que es muy vigente eso, porque si hay algo que nos dejó de enseñanza, y ahora lo de la regulación y hiperregulación europea nos deja de enseñanza, es que la sostenibilidad no puede tener un solo driver. Cuando vos decís, no, mira, porque prácticamente yo, digamos, el año pasado en Europa te decían la sostenibilidad es sinónimo de compliance. Y yo decía, qué pena que lo vean así, porque encima el compliance, que el compliance de quién depende, del policy maker, que no hay nada más volátil que un político. O sea, que una disciplina como la nuestra, del management, de la economía y de la vida, como la sostenibilidad, dependa de un color político, de un vaivén político, es de un nivel de volatilidad enorme. Entonces, realmente, achicarlo esto al compliance es de un riesgo altísimo verlo de este lado. Ahora, ¿que tiene que ver con compliance? Sí tiene que ver con compliance, pero no es sinónimo de compliance. Si tiene que ver con acceso a mercados, tiene que ver con acceso a mercados, pero no es lo único. Cuando hablo con Cancillería, digo, no, esto no es solamente barrera para arancelaria. Hay, como en todo, como en calidad, como en salud, como en seguridad, utilización o mala utilización como barrera para arancelaria, como lo que sea. Pero no hay que confundir, digamos, la patología con el hecho, digamos, ¿no? Acá el hecho es que es No, una yo creo que disciplina como vos necesaria que decís, agrega valor. exacto, los drivers siguen siendo o sea, las causas por las cuales empezamos a impulsar la sostenibilidad para mí siguen siendo vigentes. Para mí sigue teniendo que ver esto que vos decís, el business case, que es cuánto te impacta en tu negocio y por qué necesitas hacerlo, porque es una gestión de riesgos preventiva, porque es una oportunidad de negocio, porque es management puro. Eso sigue Tal cual. absolutamente vigente. Y como yo decía con la gente en España, en Argentina hace 25 años que trabajamos de esto, no con una presión regulatoria, si bien Tal cual, hay algunas cuestiones regulatorias, obviamente, pero lo estamos haciendo porque sabemos que es una cuestión de negocio. tal cual. Entonces, ¿por qué necesitamos que venga una legislación con 1.500 criterios que cumplir si hay una forma proactiva y voluntaria de poder ir mejorando? Bueno, está bien que se pongan ciertos criterios y estándares porque evidentemente con la voluntariedad vimos que se armó medio como un show, esto es lo que te decía. Entonces, Ujú. medio que esto nos acomoda lo que ha pasado, ¿no? Entonces, veamos cómo seguimos trabajando seriamente. Sí, sí. Y además, digamos, como de nuevo, estamos en otro escenario, no solo político, sino mundial y de expectativas. Eh, por ejemplo, en la agenda climática, nunca, hasta hace muy poco, pero no hace 3 años atrás, hace un año atrás, las proyecciones que había del consumo energético de la inteligencia artificial son diferentes a las de ahora. Se está hablando que para el 2026 los data centers donde se genera la inteligencia artificial generativa, van a estar consumiendo el equivalente a lo que consume de energía eléctrica Japón. Entonces, en ese concepto, ¿cómo podemos hablar de transición energética como lo hablábamos antes de la pandemia? Claramente que no. Y acá viene un concepto que está tenido de muchísima realidad, que es transición energética aditiva y no sustitutiva. ¿Qué quiere decir? Bienvenido todo tipo de energía que esté disponible, porque el mundo está en guerra, porque en algún momento va a estar en posguerra, y no hay que olvidarse de eso, y porque tenemos, digamos, nuestras formas de vida, nuestra inteligencia artificial no es para el chat GPT preguntarle alguna pavada o hacerme un logo, no, esto tiene que ver con medicina, ¿sí? Con procesos productivos muy complejos como la exploración de minerales, etcétera. Realmente, digamos, depende de cosas muy importantes de la energía y no hay, el delta de consumo energético anual no es cubierto por ninguna tecnología en específico. Entonces son bienvenidas todas las energías. Argentina, como un país productor de hidrocarburos y con vaca muerta, tiene una gran oportunidad porque hoy el gas está visto en el mundo como parte de la solución y no del problema. ¿Mm? Porque imaginamos que si están usando carbón, porque están usando carbón, porque el carbón, yo me lo acuerdo y lo tengo, fíjate si querés en internet. Antes de la guerra, el carbón estaba a $40 la tonelada, el carbón térmico. En medio de la guerra llegó a $400 la tonelada. Acá es oferta y demanda. Echaron mano al carbón. Y ahora no bajó a 40 ni a 20. Está más de 100. O sea, se sigue usando el carbón. Vos imaginate lo que sería si Argentina o cualquier país que tiene la posibilidad de producir gas licuado, poder desplazar en otro país, exportándole gas licuado, el carbón. Imagínate que Argentina le exporte carbón a la India y India pueda desplazar el carbón de su matriz energética.
¿qué beneficio climático tendríamos ahí? Y completamente impensado que venga de la mano de un combustible fósil, ¿no? Imagínate, pero encima sería buenísimo porque sabemos que es una gran alternativa el gas. Es una muy, muy buena alternativa. Bueno, Así que yo ojalá. lo que veo es un baño de realidad, de pragmatismo, que hace justamente que esta disciplina se ponga los pantalones largos y diga, no, realmente nos adecuamos a contextos complejos. Si no, es una moda que en cuanto se dejó de usar el Oxford Totalmente. y lo tenés que guardar y tirarlo, si no. Por eso yo siento realmente, por lo menos con todo el trabajo que se ha hecho seriamente y con este análisis que venimos hablando, que hay una nueva oportunidad de seguir, de darle como una nueva vuelta de tuerca, ¿no? Y yo lo percibo así en las compañías, lejos de decir, bueno, esto ya no se hace porque hay otras prioridades, para nada. No, al contrario, nosotros estamos muy demandados, te hablo en los últimos 2 meses, muy, muy Me demandados imagino. por reuniones con los comités directivos, con directores, los boards, donde los estamos reviendo los master plan a la luz del nuevo contexto. Me parece No claro. decir, no, mira, esto no va. No, realmente esto está tan Exacto. encastrado en el core de la compañía que necesitan reorientarlo en función de un nuevo contexto. Ese sería, digamos, el diagnóstico que te diría hoy a X días de, digamos, de la incertidumbre que se vivió quizás al comienzo de año. Totalmente de acuerdo. Sí, la verdad que estamos llegando casi a un análisis de casi mitad de año, por lo menos de cierre del primer cuatrimestre, podríamos decir. Exacto, sí, sí. Bueno, Hablando de Sebastián, cuatrimestre, quería hacerle una preguntita o sí, algunas palabras antes de despedirnos. Con referencia, él es profesor de posgrado en San Andrés y también en el Instituto Di Tella. El pensamiento, ¿qué dicen los jóvenes a todo esto? Con lo que él, con la enseñanza que él provee y que va dejando, lo ha hecho ya en otras altas casas de estudio. Yo creo que es, a nivel, la gran disrupción que se va a dar principalmente en lo que es en el mundo del consumo masivo va a venir de la mano de los jóvenes, de las nuevas Ujú. generaciones, ¿no? Ya lo podemos ver, como hacen mentoring inverso en el momento de elegir una empresa donde ir a vivir, a ir a trabajar, digamos, ¿no? Se fijan si el trabajo es híbrido, con cuántos días de flexibilidad, se fijan también si cuál es el propósito de la compañía, si realmente lo que dicen lo hacen. O sea, eso se da en nuevas generaciones. Esas generaciones hoy no están tomando, digamos, no son los tomadores de decisiones, pero cuando lo sean se va a empezar a notar en un Ujú. contexto económico diferente, se va a empezar a notar incluso en el consumo masivo. Va a haber un atractivo de sostenibilidad. Que no creo, yo creo que nadie va a pagar un peso más por la sostenibilidad. Nadie va a pagar un peso más por la sostenibilidad. Pero sí va a dejar de elegir algo porque no está de acuerdo en el cómo se produce. ¿Mm? No el qué y el cómo se produce. Entonces, en un break-even van a decir, no, yo elijo a este porque lo veo posicionado como una buena marca empleadora, como una empresa que tiene buenos procesos amigables con el medio ambiente, entre otras cosas. Pero eso va a venir de la mano de los nuevos consumidores que hoy todavía no tienen la extensión de la tarjeta de los padres todavía, tienen trabajos, digamos, de ingresos de jóvenes profesionales. Cuando estén más empoderados, se va a notar mucho más y todas las encuestas van a cambiar muchísimo. sí, estoy totalmente de acuerdo. Bueno, Sebastián, la verdad que nos encantó toda esta charla larguísima con vos. Te agradecemos un montón tu tiempo. Gracias por esta conversación que tuvimos. Me encanta, me parece que es sumamente rica e interesante. Y bueno, nos estaremos viendo en cualquier momento. Perfecto, y repitámosla, estoy a disposición. Me encantó. Te agradezco mucho y te mando un beso muy grande. Que estés muy bien. Gracias, gracias Sara, gracias Mechi, Gracias, te placer. mando. Contrario, un abrazo, gracias. Muy bien, estuvo con nosotros Sebastián Vigorito, él es el director general del Consejo Empresarial para el Desarrollo Sostenible, el SEATS. Y seguimos con el programa.